En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Vamos ya con el consultorio de bolsa aquí en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, 30 minutos y llegamos a las 10, a las 9 en Canarias. Estamos en marcha con ustedes, 915331851. Si lo prefiere, 609-2247-16. Consultorio hoy con Javier Echeverri. Javier, buenos días. Muy buenos días, Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido tu fin de semana? ¿Qué has hecho? Pues fenomenal, tenía pensado ir a París, finalmente no he podido ir, así es que me lo he tomado un poquito de descanso y de paseíto por la sierra, Kundalini Yoga y experiencias nuevas. Bueno, ha hecho espectacular de tiempo, ¿verdad? Fantástico. Digo, espectacular. Oye, y en los mercados también brilla el sol, en el IBEX 35 vemos que hay ganas, hay apetito. ¿Cómo ves los índices? ¿Escalada libre? ¿Hay miedo? ¿Tú crees que se palpa cansancio? Bueno, en principio hay una bonanza fantástica esperando un poco esa relajación por parte del BCE de los tipos de interés, que es lo que está alzando un poco los mercados europeos, el DAX casi en máximos, el IBEX en máximos, es decir, la macro no se une junto con la situación actual que estamos viendo y por tanto, bueno, de momento lo que tenemos es un poco ese aliento, esa rotación del flujo de capitales hacia mercados europeos por la posible relajación de los tipos de interés y la amplitud de la curva de Europa con respecto a Estados Unidos. Así es que, bueno, de momento estamos gozando de una bonanza fantástica, aunque la macro Hay que le pierdo, se nos va. Es que se nos va la voz. Mira, voy a ir con los oyentes. 915331851, 609224716. ¿Tenemos nota de audio? Vamos. Buenos días. A ver si el analista me podría decir los soportes de esos tres valores. Serían Indra, Endesa y Alibaba. A ver qué me puede decir de los tres. Vale. Y sobre todo los soportes. Tengo los tres con algunas ganancias. Muchas gracias. Indra, Endesa y Alibaba. A ver si lo conseguimos. Indra, Endesa y Alibaba. ¿Cómo lo ves? Vamos con... A ver si puedes compartir los gráficos y los vamos viendo, ¿vale? Sí, ¿nos llegan los gráficos? Sí, ¿no? Sí, a ver, ahora, fenomenal, muy bien, estupendo. Estupendo. Bueno, pues primer soporte en Indra lo tenemos en la zona de 27-24. Esa zona, que no es claramente un soporte, es lo que nos ayuda a entender un poco el 78 de Fibonacci. Después de esa escalada importantísima hasta los máximos históricos en 31,76, está cotizando en 31,68. Soporte que es poco evidente, importante, esa zona de 27,26, y es una zona que tenemos que tener en cuenta claramente. Vamos a ver Endesa, a ver si nos deja, que no sé por qué no me quiere salir. Aquí está. Endesa, que lo pasamos a velas, y aquí tenemos la zona de soporte de Endesa en 24,64, ahora mismo cotizando en 26,24, de momento estirada potente, ha caído a la zona en esa zona de soporte y sigue adelante. ¿Y la tercera era, perdona? Era Indra, Endesa y Alibaba. Alibaba, eso es. Alibaba era el tercero, ahí en discordia. Alibaba la tenemos ahora mismo, zona de soporte próxima en 116,83, zona de 116,83, ha cotizado en el cierre a 123,46, perdón. Por tanto, bueno, de momento esa zona de esos 116, 117, 118 es la zona donde, bueno, podría caer un poco para cerrar y acabar ese hueco
que había dejado en el comportamiento anterior alcista, en esa escalada que había tenido, y por tanto, bueno, zona mantenida. Decía que tenía las tres, y las tres tienen zonas de soporte bastante próximo, por tanto, bueno, quitando Indra, que está más alejado del soporte, brutal por toda esa perspectiva de inversión en defensa. Hemos escuchado justamente a von der Leyen y a Meloni hablando de defensa y de la necesidad de variar un poco los presupuestos europeos en cuanto a defensa y de incrementarlos en cerca de 800.000 millones. Pues nada, albricias, y vamos a gastar en defensa, porque vale, como nos lo ha dicho Estados Unidos, pues es lo que toca. Muy bien. Mira, me escribe uno de los oyentes y dice: tengo Ferrari compradas a 250 y también a 340. ¿Cuál sería el punto de recogida parcial de beneficios? Bueno, pues si lo ha comprado a 250 y a 340 ha entrado maravillosamente bien. Claro. 340, 347, la zona de soporte. O sea que lo ha hecho francamente bien. Probablemente lo tenga desde hace bastante tiempo, porque los 346 se vienen en abril de este año y no se visitaban desde febrero del 24. Y si lo ha comprado un poquito antes, en 340, probablemente lo haya comprado allá por o febrero del 24 o diciembre del 23. Muy buenas zonas de entrada. Promediar esas dos entradas, bueno, en cualquier caso, ahora mismo lo tenemos en 441. Se está considerando Ferrari dentro de la parte de lujo más que de la parte de automoción, y por tanto está siendo impulsado mucho más que la parte de automoción europea. Se está invirtiendo mucho, y hay una cosa que Ferrari siempre ha tenido, a diferencia del resto de la automoción europea, y es que como coleccionables y como venta de segunda mano, algunos Ferraris, muchos de ellos, de hecho, no todos, pero muchos de ellos, con el tiempo se revalorizan, cosa que es muy inhabitual dentro del mundo del motor. Vale. Por esa percepción de lujo. Uh-huh. Mira, otro de los oyentes, es que hay muchos. Javier Santamaría, buenos días. ¿Puede Javier analizar Micron? Estoy dentro y con beneficios. Claro. Vamos con Micron. Subida importante después de esa caída tan tremenda que ha tenido, donde rompía los 85 con 86. Si ha entrado antes de ese gap alcista, muy buen punto de entrada, pero ojo, porque normalmente los gaps alcistas suelen corregir para cerrarse. Está jugando con la media de 200 y es una zona complicada y peligrosa. No digo que no pueda tener un estirón más, no digo que no pueda dilatar un poquito más, pero fijémonos como el Nasdaq en concreto está en una zona importante de congestión, de confluencia de precios, y por tanto si el Nasdaq puede también sufrir esa corrección. Así es que hay que tener en cuenta ese momento. Si está en beneficios, que proteja bien la inversión, porque por debajo de los 98, ahora mismo cotiza en 98, 98, eso es, podría peligrar la cotización, por lo menos de manera temporal. Si lo tiene a largo plazo es otra historia. Vale. Si a largo plazo hay un comportamiento mucho más interesante. Vale, muy bien. ¿Tenemos consulta? No, tú, audio. Hola, buenos días, soy Fer desde Zaragoza. A ver qué opina de las acciones de Tonis Pharma que cotizan en el Nasdaq. Les estoy ganando un 80% aproximadamente. Les dan mucho más recorrido. ¿Qué haría usted? Bueno, a ver qué dices. Pharmaceutical, sí. Pues no sé dónde habrá entrado, pero desde luego a mí lo que me sale en el Nasdaq es un gráfico muy complicado. O sea, no llega a ser una penny stock, porque cotiza ahora mismo en $28 por título después de un crecimiento del 21. Claro, lógicamente en este tipo de gráficos que vemos realmente unas grandísimas caídas, fijámonos, este gráfico viene pues absolutamente desposeído, cifras absolutamente brutales. Es que a mí me parecen gráficos tan fuertes como 26
26.368 millones de cotización, que obviamente no será así, pero sí que vemos que hay una volatilidad en este título brutal y que ha caído mucho. Bueno, los títulos que son muy volátiles, interesante para aquellos que sepan ver las oportunidades y sobre todo que tengan información sobre la parte fundamental, donde veamos que hay un acuerdo nuevo, donde veamos que hay nuevas capacidades. Estamos hablando de una farmacéutica, pues es bastante probable que haya cerrado algún acuerdo de distribución o que dentro de alguna de las investigaciones que esté realizando, pues la FDA en Estados Unidos les haya aprobado algún nuevo medicamento que van a poner a la venta y que parece prometedor. Todo ese tipo de cosas fundamentales ayudan muchísimo a este tipo de, no digamos penny stocks porque este no es el caso, pero sí a ese tipo de valores que tienen tantísima volatilidad. Bueno, este es un caso clarísimo de esto y por tanto probablemente el oyente haya escuchado o haya conocido algún dato que era interesante en cuanto a la parte fundamental y así se ha comportado. En principio, zona que no debería perder, pues la media de 200, esos 22,20, sería muy importante que no los perdiera. Muy bien. Vamos. Como decimos, son entradas a muy corto plazo donde hay que trabajar en ese aprovechamiento de las oportunidades. Vale. Voy ahora con David. Buenos días. Hola, buenos días. Dígame. A ver, enhorabuena por el programa ante todo y tengo 3 consultas. Muy bien. Una, quiero entrar en día, aunque ya veo que está en máximos. Otra, tengo SACIR y Acerinos. A ver si me podría dar unos soportes para salir o unas resistencias. Muy bien. Pues gracias, muy amable. Gracias, buenos Adiós. Día, ¿cómo lo ves? Supermercados Día. Pues tenemos las 3, Día, ahora mismo muy próximo a máximos, como ha dicho el oyente, tenemos 26,80 de máximos, 25,15 zona de cotización, zona de confluencia de precios más próxima, 23,95. Bueno, en principio, si no pierde esos 23,95, a mí me parece que puede seguir dilatando un poquito más Día y que por tanto puede arañarle un poquito más ahí a esa entrada en Día, que me parece que probablemente haya estado hecha muy correctamente, porque si está en beneficios quiere decirse que ha entrado justamente antes de esa superación de la actual resistencia, que antes era antes del actual soporte, que antes era resistencia. En cuanto a SACIR, la tenemos justamente testeando zonas de resistencia en 3,43. Zona muy complicada porque ha habido una dilatación importante con una caída y recuperación en una misma jornada, lo que llamamos un spike, una mecha muy larga de una vela, en este caso bajista, que se ha dado justamente hace 3 jornadas, y esas 3 jornadas, es decir, probablemente en la sesión del 15 de mayo hemos visto esa caída importante en la misma sesión. Bueno, lo normal es que la zona que está ahora mismo de resistencia la testé y vuelva a caer a la zona aproximadamente de los 3,36, 36 y media aproximadamente. Es que, ojo con SACIR para este momento puntual. Si hablamos de largo plazo es otra historia totalmente distinta, porque la recuperación de SACIR está siendo muy buena. Acerinox, pues lógicamente, después de romper ese canal lateral bajista en el que estaba trabajando, que estaría aproximadamente en los 10,10, ha rebotado, ha seguido subiendo y está en 10,68. Todavía le queda un poquito de carrete hasta los 10,83, que es su resistencia inmediata más cercana. En cualquier caso, la resistencia más fuerte que tiene está en torno a los 11,78 y es una resistencia que probablemente podría llegar a alcanzar. No obstante, con 84, porque tiene una pequeña resistencia temporal que podría hacerle corregir de nuevo hasta la zona de 10,36. Así es que, dependiendo un poco de la estrategia que esté utilizando a corto, medio, largo plazo, tendría que tener en cuenta esos 3 escenarios. Vale. Voy ahora con nota de audio. Adelante. Hola, buenos días. A ver, ¿qué nivel debe superar Indra para que dé señal de compra? ¿Y cuáles serían sus objetivos más interesantes? Nada más, muchas gracias y que pasen buen día. Vale, muy bien. Nos pregunta por Indra el oyente. ¿Qué dices? Vamos a ver si me deja... Ahí lo tenemos.
Pues Indra lo tenemos en 31,72 cuando su máximo era 31,76, muy próximo a máximos históricos ante, como decíamos anteriormente, ante un título que está en subida libre, pues no tiene subiendo y tiene que seguir subiendo, como decíamos, en base a los presupuestos de defensa que se están barajando. Pues lógicamente esto va a seguir adelante. ¿Cuánto, cuándo y hasta dónde? Pues lógicamente no tenemos referencias, así que no podemos dar unas cifras al respecto, porque no somos adivinos, somos analistas. Lo que sí que vemos es que lógicamente sigue habiendo mucho apetito por este título, por todo lo que estamos comentando, y que bueno, pues las zonas de soporte y resistencia están bastante bien definidas, en torno, como decíamos, esos 28,86 y zona importante de Fibonacci de 78,6, que estaría en los 27,26 euros por título. Así es que, bueno, teniendo en cuenta esas zonas de congestión de precios y de zonas técnicas, pues tiene las zonas para poder tomar decisiones. Vale, muy bien. Tenemos otra, adelante. Buenos días. Quisiera que el analista me dijera a nivel de entrada, si lo ve oportuno, en KLA Corporation, el ticker es KLAC, que cotiza en el Nasdaq, y en Dynatrace Incorporation, el ticker es DT, que cotiza en el mercado de Nueva York. Muchas gracias. Bueno, no sé si conoces estas compañías o nada de nada. No las conozco. Estoy totalmente perdida. La verdad es que los oyentes me sorprenden. Sí, desde luego. Está muy bien, porque no solamente Telefónicas, Indras y Acerinox, hay muchas cosas, el mercado es inmenso, en muchas zonas geográficas distintas. Ya sabes que yo soy un poco exótico y me suelo ir hacia Asia y hacia índices un poco menos comunes como el Tadawul All Share o el Bahrein All Share, que los vigilo bastante próximo por el tema del crudo, que me gusta tenerlo muy bien controlado como termómetro de oferta y demás. Ahí le perdemos, que de vez en cuando tenemos ahí como que falla un poquito la wifi. Muy bien. Vale. A ver si me escucháis bien. No, se va si vienes, esto es como el Guadiana. Va si vienes, vamos a intentarlo. Repíteme eso último que has dicho, vamos, a ver si lo pillamos bien. Sí, decía que está muy bien que los oyentes vayan explorando distintas posibilidades, que no solamente existe Acerinox, Telefónica y Indra y 4 más, sino que hay muchas cosas interesantes como el Tadawul All Share, como el Bahrein All Share, que son, por ejemplo, índices que recogen gran parte de la actividad del crudo en Oriente Próximo y Oriente Medio y que nos dan muchos datos sobre la demanda global que tenemos y, por tanto, sobre la temperatura de la economía. Y así es que es muy interesante que los oyentes vayan buscando títulos distintos. En este caso, BlackRock en el Nasdaq acaba de superar una zona muy importante de confluencia de precios en los 708 y se ha ido a los 791,17. Punto de entrada, me decía, pues lógicamente tenemos que tener en cuenta que tiene un gap alcista, superando dos zonas importantes de confluencia de precios, la anterior y los 781,82. Cotizando 791,92, podría perfectamente corregir hasta la media de 200 en los 707, 710 aproximadamente. Así es que esa zona a vigilar muy bien dentro de este título. Y en Dynatrace, pues tenemos un escenario bastante similar. Y es que esta compañía de servicios tecnológicos, me dice claramente el TradingView, pues nos cuenta justamente una situación donde supera la media de 200, donde tiene una recuperación importante, en concreto 39,23 hasta los 53,37, con una subida tan prominente y una zona de acumulación de precios en el torno de los 50. Es importante vigilar esa zona porque probablemente va a testear de nuevo la media de 200 en los 52 aproximadamente y podría caer hasta esos 50 que decimos. Así es que vigilantes a esas zonas interesantes de confluencia de precios.
Vale. Tenemos más consultas, 609 22 47 16. Oye, antes de ir con la siguiente, del mercado español, del IBEX, ¿algún valor que digas, esto merece la pena, me gusta? Banca sigue tirando mucho y, como te decía al inicio del consultorio, la expectativa que hay por parte de los inversores hacia el Banco Central Europeo con ese posible recorte de tipos de banca ayudaría a seguir impulsando bastante y, por tanto, bueno, todo lo que es banca y servicios de aseguradoras me parece muy interesante y que todavía tiene bastante tracción en el IBEX. Vale, muy bien, voy con otro audio. Buenos días, una pregunta para el analista. Tengo compradas Bankinter y Santander con ligeros beneficios. ¿Qué me aconseja, mantener o vender? Y otra pregunta, ¿a corto qué valor me recomendaría ahora mismo? Gracias y felicidades por el programa. Mira, justo hablas de bancos, ¿qué te parece? Pues ambos están absolutamente intratables. Santander está muy por encima de las expectativas que yo personalmente tenía para el Banco Santander, porque, como sabéis, es uno de los que menos sube cuando los bancos suben y uno de los que más baja cuando los bancos bajan. 95 Santander con una zona de confluencia importante en los 6,66. Bueno, si lo tiene con ligeras ganancias, probablemente haya entrado en la superación de esa zona. Ojo, porque tenemos una zona importante de confluencia en 7,46. Es decir, próximo a los 7,50 nos podemos encontrar con una corrección importante para Santander. Bankinter es un banco fantástico en bolsa. A mí me ha gustado siempre y es uno de los que más sube cuando la banca sube, muy al contrario que el Santander. 11,41 es su cotización actual, ha roto la zona de los 10,85, que era su anterior máximo relativo, y lo ha roto además con una progresión muy buena, velitas pequeñas, jornada a jornada, de manera constructiva. Es que lo hace muy bien Bankinter en bolsa, entonces tiene un crecimiento muy estable que a mí personalmente me gusta. ¿En máximos se entra? No. Si ya estamos dentro, ¿qué hacemos? Pues mantenemos, claro que sí, y buscamos zonas que nos permitan corregir un poco la posibilidad de una caída. Por ejemplo, los 10,85, como decía, es el máximo anterior de Bankinter. Hay que vigilar esa zona. Vale. Así es que, teniendo en cuenta, banca sigue siendo muy interesante. Mira, doy paso a preguntas a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Pregunta Netflix y Apple, entrada y salida para ambos títulos. Gracias. Vamos con Netflix. De nuevo, Netflix en una zona espectacular. Netflix lo está haciendo muy bien desde esa decisión tan cuestionada que tuvo Netflix de toda su reestructuración de clientes. Al principio tuvo una muy mala acogida, donde vimos una caída muy fuerte, pero aparte que rompió de manera muy consistente allá por octubre del 24, a finales del año pasado. Este año lo está haciendo francamente bien y está en zona de máximos. Zona de entrada, pues lo que digo siempre, en máximos no se entra en ninguna compañía, y no se entra porque no tenemos datos y tenemos muchas más probabilidades de ver correcciones que de ver subidas continuadas. ¿Qué hacemos? Buscamos zonas de acúmulo de precios, de acúmulo de órdenes. Por ejemplo, en los 932 sería mucho más interesante que los 1191 que está actualmente Netflix. Así que buscaríamos esa zona. Y la segunda era Apple, ¿verdad? Me has dicho. Apple también. Pues vamos con Apple, donde aquí sí que vemos una corrección más importante. Justamente lo tenemos en zona de confluencia, es decir, zona que fue resistencia y soporte y que actualmente se comporta como una resistencia en los 211. Bueno, pues vamos a esperar esa corrección y vamos a esperar esa superación, de la zona de soporte que ahora es resistencia y que la tenemos claramente marcada. A partir de ahí, ¿dónde podemos esperar? Pues la zona de acumulación de 225 aproximadamente es una zona donde confluyen muchas órdenes y la media de 200, y por tanto será a corto plazo el objetivo más claro a batir dentro de Apple. Vale, muy bien. Oye, para terminar,
Nasdaq o SP500, ¿con cuál te quedas? Nasdaq o SP500, pues depende del dinamismo que tengamos. El SP500 aglutina mejor el comportamiento del mercado americano y el Nasdaq dilata un poquito más por ser más volátiles las tecnológicas y dar un poquito más de amplitud a cada uno de sus títulos. Por tanto, dependiendo un poco de la estrategia que vayamos a seguir, si queremos hacer un tipo de trading más intradiario y un poco el SP500 es más interesante, y si lo que buscamos es una dilatación a esos movimientos de mercado más amplia, es el Nasdaq el que deberíamos utilizar a muy corto plazo para buscar entradas, como digo, en intradía o comportamientos incluso hasta de scalping que nos permite el Nasdaq indudablemente. Muy bien, pues Javier Echeverri, muchísimas gracias por el análisis, por el contenido y por ayudar a nuestros oyentes. Cuídate mucho y nos reencontramos la semana que viene. Un abrazo fuerte, gracias Echeverri. Claro que sí.